Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y como siempre les he dicho, estoy muy contento de poder estar con ustedes en sus hogares. Me acompaña esta noche Héctor Pérez Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Miguel. Bueno, pienso que a pesar de que puede ser ya la gente puede estar cansada de lo mismo, todas las noches hablar, el día, por la mañana, por la tarde y por la noche, situaciones políticas que parecen estancadas, como empantanadas en un fango, que cada vez que se mueve la gente en lugar de salir del lodo, lo que hace es que se hunde más en él. Y eso es una buena imagen de la política dominicana. Por ejemplo, cuando hablamos de la ley de partidos políticos y el tema de las primarias y el tema de la ley electoral y el tema de Odebrecht, incluso los expedientes de acusación de corrupción, parece como que estamos siempre girando alrededor de un punto, como de una centrífuga, y no salimos de ahí, no salimos de ahí. Y cada día parece más lejano el momento en que podríamos tener una luz ya para ver realmente lo que hay detrás y cuál ha sido la solución que se le ha buscado. En el caso, por ejemplo, tú hablábamos ayer, Héctor, de que la Junta Central Electoral había dicho que entendía que no había incurrido en una contradicción con relación a dos medidas que tomaron con 2 o 3 meses de distancia este mismo año relacionados con el tema de la prohibición o los permisos para realizar actividades políticas. Y yo creo que ese es un planteamiento que merece una discusión mucho más amplia, porque si la Junta Central Electoral o organismos públicos encargados o responsables de asuntos tan importantes y tan trascendentes como son los procesos electorales llegaran a contradecirse, entonces la situación sería mucho más complicada de lo que realmente es, ¿no te parece? Sí, además, el presidente de la Junta, como comentábamos ayer, brevemente se refirió al tema. Él estaba fuera del país durante varios días como observador en las elecciones de México y otras tareas propias de su función, pero era muy necesario que él hablara. Se supone que el Pleno habla con sus decisiones, pero en este caso por las confusiones, interpretaciones y sobre todo los cuestionamientos de carácter legal por un lado y por otro lado en cuanto a la aplicabilidad de la resolución, es necesario todavía que la Junta Central Electoral se pronuncie sobre el tema. No tiene que hacerlo, no tiene que hablar porque ha hablado por resolución, pero es saludable que sí se den los detalles. Como decíamos ayer, hay gente como Carlos Amarante Barey que decía, necesitamos más detalles, necesitamos conocer el real alcance de esta medida. Entonces, ayer el presidente de la Junta se detuvo un par de minutos ante un grupo de periodistas que lo abordaron. En el sepelio, en la honra fúnebre del padre de la vicepresidenta, pero todavía sí hay algunas cosas que yo creo que hay que abundar y aclarar y puntualizar sobre la medida de la Junta. Y sobre todo, Héctor, que quede bien claro la autoridad de la Junta Central Electoral, porque no hay peor autoridad que la que no se ejerce. Y la autoridad se pierde cuando no se ejerce. No estoy hablando de una arbitrariedad, que son dos conceptos totalmente diferentes, pero cuando no hay autoridad en la familia, en los hogares, en la escuela, en el trabajo, las cosas se derrumban. Entonces es importante que para preservar esa autoridad, una autoridad que tiene que ser sobre todo más legal, incluso más moral que de carácter legal, aunque la legalidad le da el carácter moral a cualquier decisión que tome la Junta. Pero el problema es que la Junta tiene que hablar, pero no tiene que hablar solamente a través de un momento en que el presidente de la Junta se pare en un sitio y coincida con la presencia de periodistas o otros funcionarios públicos y dé una declaración respondiendo a una pregunta. No, tiene que hacerlo de una manera formal. Tiene que hacerlo de una manera formal para que le dé visos realmente de autoridad a ese caso. Yo tengo entendido, porque he hablado con algunos miembros de la Junta Central Electoral, que han acordado al interno, y a mí me parece muy razonable esa decisión, que los miembros de la Junta no deben estar hablando cada vez que se le pregunta una cosa sobre asuntos internos de la Junta, y que para eso han designado
al presidente como el vocero oficial de la Junta. Si cada vez que la Junta tiene que hablar algo, debe ser a través de el presidente, y eso va a corregir y va a hacer que las cosas sean diferentes a como eran antes. Por ejemplo, en la antigua directiva de la Junta Central Electoral, que esta nueva suplantó hace más de un año, todo el mundo hablaba, y usted prendía la televisión en la mañana y en un canal había un miembro de la Junta, movía el control y pasaba a otro canal y había otro miembro de la Junta diciendo a veces cosas totalmente diferentes, incluso entrando en contradicción uno con otro e incluso en pugna por puntos de vista que mostraban un desacuerdo muy lamentable en el seno de la Junta Central Electoral. Esto aparentemente se ha corregido y eso es importante porque el país necesita que las cosas marchen ordenadamente, y si en la Junta Central Electoral, como en cualquier organismo colegiado de esa naturaleza, los miembros no coinciden en los puntos de vista y van a la opinión pública a dirimir los problemas internos ante los medios de comunicación, entonces la situación se pone muy realmente color de hormiga, como dicen por ahí. Sí, eso ocurría con la Junta anterior, pero ha ocurrido en otras gestiones también, con el agravante de que en ocasiones se trataba de diferencias motivadas por el origen de la designación, o sea, de la entrada de estos jueces, de estos miembros de la Junta Central Electoral, porque recuérdate que en varias ocasiones se ha dado que la composición de la Junta ha dependido de acuerdos políticos, de repartos entre los partidos políticos. Entonces a veces uno veía a un miembro de la Junta dando una opinión diferente al incluso la que había aprobado el Pleno, y esto muchas veces uno lo vinculaba al hecho de que ese miembro de la Junta cualquiera estaba respondiendo a un interés partidario, un interés político particular. Ayer el presidente del Colegio de Abogados, en la entrevista que tuvimos aquí en el programa, decía que él defiende la medida de la Junta y defiende el alcance y la autoridad que tiene la Junta para emitir esta resolución. Sin embargo, se lamentaba de que en esta legislación, la que tenemos, tiene una gran limitante para aplicar la medida, que es la falta de sanciones. Es decir, la ley le otorga, según explica el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, le otorga toda la facultad reglamentaria a la Junta Central Electoral en todo lo concerniente a organización de procesos y a lo que es el proselitismo. Sin embargo, no hay ninguna, en la legislación actual, no hay ninguna parte en la que se refiera a las posibles sanciones para los que incumplan estas disposiciones, cosa que estaría corregida con las legislaciones nuevas, por eso es que se está abogando, que algún día se habrán de aprobar. Por eso se está abogando por una nueva ley electoral, ¿no? Para que corrija las fallas de la ley vigente, pero además para que aclare un asunto que a mí me preocupa mucho y que yo lo he dicho en varias oportunidades aquí y lo he escrito en mi columna del periódico El Caribe, que aparentemente en muchos ambientes políticos eso no parece ser un tema de preocupación. Y yo voy a insistir un poco antes de hacer la pausa sobre ese punto, y tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que en la ley no se reconoce la composición actual de los miembros de la Junta. Es decir, la ley vigente, a pesar de que la Junta fue cambiada y su estructura es diferente, totalmente diferente, y ahora hay dos juntas, un Tribunal Superior Electoral, que es el responsable de dirimir los conflictos internos derivados de los procesos electorales, y que según la ley vigente, la ley electoral, le correspondería a una Cámara dentro de la propia Junta Central Electoral, que sería la Cámara Contenciosa. Y hay otra segunda Cámara que no reconoce, que la ley reconoce, pero que ya no existe, que es la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, que es la responsable, o que era la responsable, de administrar y organizar los procesos electorales. Eso es lo que dice la ley. Dicen, bueno, que la Constitución está por encima de cualquier ley objetiva, pero ¿por qué no se corrige eso? ¿Por qué dejamos ese espacio vacío, esa laguna vacía, ese cabo suelto, que puede ser la razón o la base de un conflicto institucional gravísimo en el caso hipotético de que no se corrija y alguien diga, al finalizar el proceso electoral,
Yo no reconozco eso, voy a impugnarlo porque esa Junta no está autorizada y no está reconocida por la ley de la Junta Central Electoral. Esas son las cosas que aquí ocurren y que dejamos pasar y aparentemente no entendemos que son fundamentales, y esa es la causa de muchos de los conflictos y problemas que estamos padeciendo hoy en día. Bueno, vamos a tener que hacer una breve pausa, regresamos con más aquí en Edición Nocturna.